Namaste, maestro. ¿La religión es espiritual? Cuando nosotros nos definimos como seres espirituales, debemos considerar dos aspectos. Uno es el aprendizaje o la enseñanza espiritual y otra es la práctica religiosa. Pero son dos cosas diferentes. Eh, con esta simple frase pudiera decir que practicar una religión no nos hace espirituales. ¿Sí? La religión no es que es espiritual, sino que no nos forma en totalidad como seres espirituales. Para que nosotros seamos seres espirituales tenemos que recibir enseñanza espiritual, ¿ok? Y tenemos que practicar, que hacer práctica religiosa. Es como decir la teoría y la práctica, básicamente. Muchas veces las personas se enfocan solo en la práctica, pero no tienen el conocimiento necesario para que esa práctica rinda frutos. También, aunque menos frecuente, se ve en las personas que tienen algún conocimiento espiritual, algún conocimiento, alguna formación o alguna experiencia dentro de enseñanzas espirituales y no practican una religión. Eso tampoco es lo correcto. La religión de por sí no es, por practicar una religión no significa ser espiritual. Se tiene que recibir también la enseñanza espiritual. Y maestro, entonces, ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? Porque la parte espiritual es única, es la que se enfoca dentro del conocimiento místico, es la enseñanza mística. Y como hay un solo Dios, aunque hayan diferentes aspectos o formas de presentarlos, hay un único Dios. La parte espiritual real, las enseñanzas espirituales son únicas, pero a través de diferentes culturas, en diferentes momentos históricos, han surgido diferentes formas de practicar esa misma enseñanza espiritual. Y las diferentes prácticas han formado diferentes religiones. Una mejor que otra, son diferentes. Han dependido muchas veces del momento histórico, del momento cultural, de las civilizaciones que han adoptado de alguna forma esta enseñanza espiritual, y para esos momentos, para esas civilizaciones, para esa cultura, precisamente las religiones o ese tipo de religiones, un tipo de religión es la más apropiada. Por eso es que hay diferentes religiones. Amén a que muchas veces se crean ligeras diferencias conceptuales a la hora de llevar a la práctica una enseñanza espiritual y se pueden formar diferentes ramas de religiones. Pero en realidad las diferentes religiones, sea el número que haya, las diferentes religiones todas deberían apuntar a una misma enseñanza espiritual. Maestro, y es una realidad, pero hay muchas religiones que se pelean entre ellas. ¿Por qué pasa esto? Las religiones empiezan a pelear entre ellas cuando se tratan de institucionalizar humanamente. Cuando el ser humano se apodera de un concepto, de algún tipo de enseñanza espiritual, el ser humano por definición siempre quiere resaltar, o un grupo humano siempre cree que tiene la razón. Bien, y si bien las diferentes religiones salen de un mismo núcleo central de enseñanza mística, cada grupo humano, cada religión institucionalizada siempre va a defender su parcela. Y tristemente, y eso sobre todo se ve en Occidente, donde existe ese individualismo que no es individualismo de la persona, es individualismo de las ideas. Un grupo de personas tienen una única idea y ya se forma un individuo, y ese individuo trata de defenderse ante los demás. Es una forma poco prudente o poco afortunada de defender ideas que a la larga no tienen mayores diferencias, porque todas las religiones salen de un núcleo central. Muchas veces las peleas que se producen en las religiones no tienen un fundamento importante, ¿okay? No aportan nada para la enseñanza. ¿Okay? Son peleas muy superficiales, son peleas simplemente para definirse diferentes o para captar personas con ideas que, repito, que muchas veces de espiritual no tienen nada. ¿Okay? A lo mejor dogmas de fe, y muchos dogmas de fe no aportan para las personas dentro de la enseñanza mística, pero simplemente se pelean por esa institucionalización, por ese formar grupos humanos, y los grupos humanos siempre generalmente están en disputas. Muchas gracias, maestro. Namaste.